Que Dios les bendiga. Estamos un día más en una escuela dominical, domingo. Hoy va a ser es un día muy especial. Estamos reunidos para alabar al Señor. Y vamos a entrar al tema, no sin antes hacer una oración. Oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te suplicamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entender y que podamos comprender y entender tu bendita palabra para ponerla por obra, Señor. Queremos ser padres y madres, no nada más oidores, pero hacedores de tu palabra, Padre Santo. Queremos agradarte en todo. Queremos que nos bendigas, Padre Santo, con entender tu santa y bendita instrucción. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahí en Proverbios, en el capítulo 1, dice el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Si usted no prepara bien a sus hijos, que sus hijos le teman a Dios, que sus hijos le obedezcan, pueden ser arrastrados por las amistades, por los compañeros pecadores que quieren destruir las vidas como las de ellos están destruidas. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, hermanos, debemos de entender que la palabra de Dios ha sido dada para nuestra instrucción. Nos dice claramente en 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 hasta el 17, donde a Timoteo desde pequeño se le instruyó en la palabra de Dios y que desde niño sabía las sagradas escrituras, las cuales lo podían hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. También se nos dice que toda la escritura fue inspirada por Dios y que es necesaria para nuestras vidas, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos, con el propósito de que nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, estemos enteramente, completamente preparados para toda buena obra. Entonces para nosotros no es nada nuevo la instrucción de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es para nosotros. Por eso aquí, en el verso 7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Las personas insensatas, una persona insensata es una persona que dice, a mí lo que dice Dios no me interesa. A mí lo que dice Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice el pastor, lo que dice el maestro, me tiene sin cuidado. Cuando una persona hace esto, ya sea que lo diga verbalmente o con sus hechos, demuestre que lo que dice Dios no le importa, esa persona se va a traer problemas en su vida. Esas personas se van a traer problemas en su caminar. En la vida de sus hijos también van a traerse problemas. Porque el ejemplo de los hijos somos los padres. Y si usted y yo como padres no somos un buen ejemplo para nuestros hijos, que nos ven o que nos escuchen orar, que nos vean que nos dedicamos a la oración, que nos vean que los instruimos, que nos vean que nos portamos bien delante de ellos, nuestros hijos van a aprender de nosotros. Y sería mucho mejor, hermanos, hermanas, que aprendieran lo correcto, que aprendieran lo bueno, y no que de nosotros mismos salieran mal educados, porque ven nuestro comportamiento que tenemos nosotros, y que muchas veces ellos dicen, bueno, pues si mi papá lo hace, yo también lo voy a hacer. Si mi mamá lo hace, pues yo también lo voy a hacer. Y pues es lamentable que eso pueda suceder. Aquí dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Aquí vemos la importancia que Dios nos instruye como hijos. Como hijos debemos de aprender. ¿Estás oyendo, mi hijo? Como hijos debemos de aprender lo que Dios nos dice. Porque debemos de escuchar la instrucción de nuestros padres. Cuando nuestros padres nos instruyen es para nuestro bien. Y nosotros debemos atesorar
con cariño y con respeto esa instrucción. El verso 10 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo permitas, no lo consientas. Cuando alguien nos quiere engañar o cuando nos quiere persuadir a que no atendamos a los estudios de la Biblia, que no atendamos a la oración, que no atendamos a la iglesia, que no atendamos a los hermanos, que no atendamos la palabra de Dios, no lo consientan, hermanos, no lo consientan. Porque el mundo, les voy a decir una cosa, hermanos, lo que he visto en mi propia vida y a través de los años como pastor, como cristiano, he visto que el mundo tiene la tendencia de sacar a los cristianos de las iglesias. Y se los va llevando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y luego ya los convierten a sus caminos. Ya cuando regresa el hermano o la hermana, porque el mundo lo arrastró, regresa con muchos problemas en su vida y con dolor. Yo les voy a decir una cosa, hermanos, no lo permitan. No lo consientan en sus vidas, no consientan que sus hijos sean arrastrados por el mundo, no consientan que sus mismas vidas de ustedes los vayan a arrastrar a que no están en las congregaciones, no están en los estudios de la Biblia, no están cuando deben de estar. ¿Por qué? Porque están desvelados, porque están desveladas. ¿Por qué? Porque alguien que ni siquiera que es cristiano o cristiana, se los arrastró, se los está arrastrando. Y a veces como padres, a veces como tutores, a veces como hermanos o hermanas cristianas, a veces no tenemos la autoridad espiritual o moral para llamarles la atención porque nuestra conducta es algo similar a la de ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado porque a Dios le gusta que lo atendamos. Vamos a ir rapidito ahí en Proverbios capítulo 13. Verso 24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muchas veces pensamos que hay padres y madres que dicen, no, yo no creo que a mis hijos se les debe de tocar ni con el pétalo de una rosa. Y le voy a decir una cosa, hermano, si usted cree eso, que sus hijos no deben de ser tocados ni con el pétalo de una rosa, entonces usted no cree en la palabra de Dios, usted no lee la Biblia, usted no estudia la Biblia, o usted dice, no, eso es un libro muy antiguo que fue para la gente de entonces, pero para mí no es. No, hermanos, la Biblia es para usted y para mí. La Biblia es eterna. La Biblia, la palabra de Dios es lo mismo ayer y es hoy y va a ser para la eternidad. Cielo y la tierra van a pasar, pero lo que dice Dios va a permanecer. Se va a hacer y se va a cumplir. Amén. No detenga el castigo a su hijo si lo necesita, porque si usted dice que ama a su hijo y no lo disciplina y no lo corrige, se está engañando a usted misma y a usted mismo. No está engañando a Dios, ni está engañando a nadie. No se robe a usted mismo o usted misma de las bendiciones de la palabra de Dios por obedecer la palabra de Dios. Obedezca a Dios antes que tenga que obedecer a sus hijos, porque sus hijos quieren comer lo que ellos quieren y ir a donde ellos quieren y hacer lo que ellos quieren y usted les tiene que decir no. Y es no. Porque si no lo hace, hermano, entonces pues va a haber problemas en su vida. Va a haber problemas en su vida porque la ley de la cosecha va a entrar ahí. Va a entrar ahí de que usted no le importó lo que Dios decía en su palabra y va a tener problemas. A veces platico una historia de una familia de hijos de pastores. Los hermanos tenían una congregación y el hermano decía una cosa y la mujer decía otra cosa. El hermano les daba instrucciones a sus hijos de decir, los sábados no se salen las noches para nada. Es estudiar, orar y acostarse porque temprano nos vamos a la iglesia. Y la hermana, yo los conocí personalmente, la hermana decía, no se crean de su papá, no se crean, su papá está mal. Se acostaba el pastor, se acostaba el hermano
Y como a las 9, 10 de la noche, las ventanas se abrían y empezaban, con permiso de la mamá, empezaban a salir los plebes por las ventanas. Los dejaba ir. ¿Y qué pasó? Que obviamente los resultados no se dejaron esperar. Pasó el tiempo, el muchacho se agarró en las drogas, la muchacha salió embarazada sin casarse. ¿Y de quién fue la culpa? Puede decir usted y decir, no, pues ya tenía 16 años el plebe, ya tenían 17 años, o ya tenían 18 años, o los años que sean. Porque los padres tenemos la tendencia de decir, yo no tengo la culpa, ¿es la culpa de mis hijos? No, lo que pasa es que se les solapó a estos jóvenes por la madre a espaldas del padre que los hijos hicieran lo contrario que decía el papá que hicieran. Y sabe una cosa, que los dos están pagando los resultados. Porque tienen hijos que no terminaron la carrera, sus carreras no estudiaron. Tienen hijos que están sufriendo bastante, que están batallando, y ahora que ya están ancianos esta pareja el pastor y la hermana, también tienen problemas muy serios. Entonces, lo que tenemos que ver, y con este ejemplo que les digo, no voy a decir sus nombres, tampoco, pero yo los conozco personalmente y sé dónde viven. Pero lo que sí les quiero decir es esto, hermanas, que no piensen ustedes que los pastores o las pastoras, los hombres y mujeres que servimos a Dios, estamos exentos. Tenemos que tener cuidado nosotros mismos también en nuestra manera de vivir y de conducirnos y hacer lo mejor para ser buen ejemplo para ustedes. Y que diga el hermano lo que dice es cierto, el hermano tiene razón. Porque la palabra de Dios nos lo está diciendo. No dejemos de disciplinar a nuestros niños. Capítulo 22. Capítulo 22. Buenos días. Capítulo 22, verso 6 y luego el 15. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Los niños desde pequeños, hermanos, son necios. No crean ustedes que nacemos muy inocentes. ¿Ok? Nacemos inocentes porque no hemos pecado. Pero pecamos cuando ya crecemos porque somos pecadores de nacimiento. Pero los niños al nacer ya traen lo de Adán, ya vienen con la infección que se llama pecado. Nacemos pecadores. Y muchas veces no creemos que nuestros niños, son unos angelitos de Dios. Cuando lo primero que hacen es patalear, es morder a la mamá, es hacer lo que ellos quieren y renegar y que no quieren hacer esto y que no quieren hacer aquello. Y la autoridad que Dios ha puesto en el hogar es papá y mamá para que esos niños desde pequeños se enseñen a obedecer a sus padres. Y al obedecer a sus padres están obedeciendo a Dios. Si usted no enseña a sus hijos a que lo obedezcan a usted, no van a obedecer a Dios, hermanos. No van a obedecer a Dios. Y no queremos que nuestros hijos se vayan al mundo. No queremos que nuestros hijos se vayan a la calle. Queremos mantenerlos aquí unidos en amor. Fíjense lo que dice el 6. Instruye al niño en su caminar. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Usted quiere que instruir a su niño para cuando ya sea mayor y todo, siga en los caminos del Señor. Continúe en los caminos del Señor. Y que la herencia que usted le deja a sus hijos es esa. Yo oraba, mi hijo oraba. Yo cantaba al Señor, mi hija y mi hijo le alababan al Señor. Yo iba a la iglesia, mis hijos los enseñé que fueran a la iglesia. Yo hacía esto, mis niños me obedecían en todo. Eso es lo correcto delante de Dios. No que los niños no quieran ir a la iglesia. No, yo no tengo ganas, yo no tengo... no, bueno, entonces está bien, quédate, mijito, quédate aquí. Y los consentimos demasiado que les permitimos que ellos controlen la vida del hogar y a veces uno jala con papá y el otro con mamá. Y ahí andan peleándose, porque si yo los solapo, pues me van a venir conmigo a que los siga solapando. Si mi esposa los solapa, pues se van a ir con ella. Es obvio, porque se hacen para donde más les dejan hacer lo que quieren hacer. Y los hijos, los padres deben de que no los dividan, que los hijos no los dividan, que
Cada hijo sepa que lo que dice papá eso es y lo que dice mamá eso es. Y no que uno dice una cosa y el otro dice otra. Dice el 15, la necedad, lo necio está ligado en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Es necesario, hermanos, hay necesario a veces. Es necesario y a veces como me han comentado hermanas que, ay no hermano, pero ahora el Estado, el gobierno se los lleva con cualquier cosita y los vecinos me acusan y todo eso. Hermana, no tenemos que vivir bajo temor de nada. Tenemos que hacer nuestro trabajo que Dios nos manda que hagamos. Yo lo hice y lo hice en un estado, en un país donde verdaderamente castigan. Y nunca me molestaron por eso. No me molestaron por eso y le doy gracias a Dios ahora que mis hijos son responsables con sus vidas, son responsables con mis nietos y gracias a Dios que a lo que corresponde de ellos han hecho lo mejor que ha podido. Y debemos de hacerlo, hermanos, debemos de hacerlo porque si no lo hacemos nosotros nos vamos a lamentar. Yo conozco hermanos, así como les decía ahorita, pastores y pastoras, que es una lástima ver la educación que le dieron a sus hijos. Y hijos y hijas ya mayores, ya adultos, que verdaderamente es vergonzoso su conducta. Y cómo vivieron y cómo viven. Y yo no quiero, hermanos, que con ninguno de ustedes lleguen sus hijos a crecer y que verdaderamente sea tan vergonzoso que muchas veces como pastores no los quieren de pastores por la conducta de sus hijos y de sus hijas. Dicen, no, este hermano no lo queremos aquí porque mira cómo anda la hija, mira cómo anda el hijo, mira cómo andan esto. Oh, hermanos, debemos de vivir una vida recta y agradable delante de Dios. Amén. En el capítulo 23, verso 13, dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces aquí vemos que no hay ningún problema con corregir al niño, con arrimarle la varita. Como decía un hermano, es cierto, no tenemos que golpearlos, abusarlos. No, los niños de acuerdo a su edad se les arrima tierrita, decía mi abuelo. Un arbolito que crece torcido, nunca jamás sus ramas va a enderezar, decía él. Cuando un jardinero planta una mata, de poquito tiempo así le pone una vara y la amarra así, para que el arbolito se vaya derecho. Porque si no le pone esa varita, el viento y el agua y todo viene y se va de lado y crece el lado. Pero si le arrima la varita, se va a enderezar el arbolito y crece el arbolito derecho. Y es opción suya, si usted quiere obedecer a Dios o si quiere desobedecer a Dios. Porque la responsabilidad de nuestros hijos es nuestra. No es responsabilidad ni del gobierno, no es responsabilidad ni de los maestros en la escuela. Y con nosotros como iglesia, como familia, sí somos responsables de nuestros hijos. Y debemos de ser responsables de nuestros hijos en conjunto. Ver por unos por los otros, apoyarnos unos a otros. Pero los principales responsables delante de Dios no es el pastor. Ni es el hermano ni es la hermana. Los principales responsables en una familia es papá y mamá. ¿Entendemos? Y eso es, no rehuses corregir al muchacho. Mucha gente rehúsa, así como rehusamos, mucha gente rehúsa creer en el Señor Jesús. Mucha gente rehúsa venir a los estudios bíblicos. Mucha gente rehúsa congregarse en las iglesias. No quieren, la palabra rehusar es no querer hacerlo. Y yo creo que también eso sucede en muchos padres y madres que rehúsan corregir a sus hijos. Rehúsan corregirlos y creen que ellos solos van a aprender. No, la principal función de unos padres es educar
disciplinar e instruir a los hijos. Y como decíamos, no necesitamos que pegarles, no tenemos que pegarles. Pero cuando vemos que están haciendo algo que no deben de hacer, asegurarnos que no lo hagan porque ya les dijimos que no lo hagan. Y si persisten, entonces ya, ni modo. Hay que disciplinarlos. No rehúse, hermano, no rehúse corregir al muchacho. Porque si lo castiga con vara, no morirá, no lo va a matar. No lo va a matar de unos varejonazos, no lo va a matar. Asegúrese que no vaya a suceder eso. Póngale sus buenos cintarazos, póngale sus buenos varejonazos, como me los ponía mi abuelo a mí, como me los llegó a poner mi papá a mí. No me mató. Antes ya cuando yo le doy gracias a Dios porque tengo un padre que verdaderamente me corrigió. Y como decía el hermano Alejandro, sí es cierto que hay padres que abusan porque les pegan a sus hijos hasta que están explotando de coraje. Ya cuando están bien enojados los agarran de los cabellos y los golpean en la pared, los golpean y eso es abuso. Eso es abuso y es algo muy mal hecho. Que les peguen a los niños, que les peguen a sus hijos de una manera incorrecta por no hacerlo a tiempo y decirles no lo vas a hacer y no vas a hacerlo. ¿Entiendes bien? Te dije que no vas a hacer esto y no lo vas a hacer. Cierra el refrigerador. No, que cierres el refrigerador. Y usted se asegura que va a cerrar el refrigerador. Porque es su responsabilidad de que esos niños sean disciplinados y hagan las cosas correctamente, hermano. ¿Podemos decir amén? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Seol pues es el lugar de muerte, ¿no? Es lugar de muerte, es lugar donde el infierno también. Como les decía, es una tristeza ver que haya familias desintegradas, de pastores, de cristianos, de parejas cristianas, de nomás los únicos que asisten son ellos. Sus hijos no van a las iglesias. Sus hijos no creen en el Señor Jesús como Señor y Salvador. Viven una vida desordenada. Viven una vida de rebeldía. Y nosotros no queremos, hermanos, no queremos que eso suceda con nuestros hijos. Amén. Necesitamos orar por ellos. Necesitamos disciplinarlos. Necesitamos instruirles. Y eso es todo. No hay de otra. No hay de otra. Ahí en el capítulo 29, es la última de Proverbios. Ahí en el capítulo 29, nuevamente dice el verso 15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y yo no creo que necesite mucha explicación este versículo. Yo creo que todos sabemos lo que es estar avergonzado, ¿no? Cuando uno se avergüenza de algo, por algo, ya sabemos, ay, híjole, qué vergüenza me da. Y hay unos que decimos, no, yo no tengo vergüenza. A mí no me da vergüenza. Porque nos podemos hacer hasta cínicos de que estamos haciendo algo mal y sabemos que está mal lo que estamos haciendo y no nos importa lo que la gente o lo que nadie piense. Porque nosotros según decimos yo estoy bien y no me importa. Aunque la palabra de Dios diga lo contrario. Necesitamos ser transparentes delante de Dios. Necesitamos, Dios no crean que Él no sabe lo que usted piensa, lo que yo pienso. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Nuestros cabellos, aunque no tengamos cabello, Él nos los cuenta todos. Es importante saber eso, hermanos, que Dios conoce tan bien nuestras vidas que no podemos ocultarle nada. Nada le podemos ocultar a Él. Él lo conoce todo. Por dentro y por fuera nos conoce. Amén. El hermano Alex casi me hacía reír, dice, porque dice, pues ¿cómo me va a contar mis cabellos a mí si no tengo? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Qué significa usted? ¿Qué cree que usted quiere decir consentido? ¿Ah?
¿Se acuerdan que leímos en el capítulo 1 lo que es la palabra consentido? No lo consientas. En el verso 10, capítulo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no lo consientas. Un muchacho consentido es un muchacho que hace lo que quiera y se lo permiten. Le consienten que haga lo que sea y lo dejan que lo haga, aunque esté mal. Eso quiere decir, un muchacho que se le permite, a un niño, un joven, que se le permite que haga lo que quiera, que vaya donde quiera, que coma cuando quiera, que se acueste cuando quiera, que vea lo que quiera, eso se le está permitiendo, se le permite, porque lo permitimos los padres. Así es que, hermanos, concluimos con lo de Proverbios. No hagamos la palabra de Dios a un lado y desechemos la instrucción divina, porque a Dios le agrada que usted y yo debemos obedecerlo a Dios. Eso es, si le queremos agradar a Dios, que yo creo que es una pregunta que desde anoche la hice, yo creo que sí le quiero agradar a Dios. ¿Quiere usted agradarle a Dios? ¿Queremos agradarle a Dios? Hay que obedecerle, hay que obedecerle. Amén. Nos vamos a ir ahí a Colosenses, en Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3, es una repetición de, ya hace poco el hermano Gabriel nos estaba hablando de estos pasajes. Y vamos, todo el capítulo 3 está muy bueno, hasta el verso 21, todo el capítulo 3 está muy bueno. Pero vamos a ver nada más desde el verso 17 al 23. Nos vamos a agarrar desde el 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses capítulo 3, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenemos pues como padres una responsabilidad muy grande y muy hermosa que Dios nos da. ¿Y qué es lo que nos da Dios? Instrucciones preciosas que la primera, el verso 16, que la palabra de Cristo abunde en nosotros, que sepamos toda la Biblia si es necesario, que aprendamos de memoria al máximo, que sepamos lo que la Biblia enseña. Porque la palabra de Cristo es toda la Biblia. El Espíritu de Cristo estaba en los profetas, inspirándolos a que escribieran lo que Dios quiso que escribieran. El Espíritu de Cristo estaba en los santos del Nuevo Testamento, los hombres inspirados que Dios utilizó para escribir el Nuevo Testamento. Entonces la palabra de Dios debe de abundar completamente mucho en nuestras vidas. Ahora, el 17, todo lo que hacemos, ¿qué podríamos hacer? Todo hacemos. Todo lo podemos hacer porque Dios nos ha dado capacidad para hablar y para hacer las cosas. Y todo lo que hagamos, todo lo que debemos de hacer, lo debemos de hacer para la honra y gloria de Dios. Todo, el verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la instrucción está clara, muy clara. Todo lo que usted y yo hagamos de palabra o de hecho, debemos hacerlo porque estamos en Cristo, porque Cristo está en nosotros, en el nombre del Señor Jesús, para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Las relaciones familiares del cristiano. Hablábamos anoche de esto y lo repetimos ahora. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Una pareja cristiana, la mujer debe de saber que su marido es la autoridad de su vida, que su marido es el que va a tomar las decisiones importantes de la familia, de todo, a dónde vamos, cómo le vamos a hacer, qué hacemos, qué tenemos, si gastamos o no gastamos. El marido debe de decidir.
Y no quiero decir esto que la mujer nomás se quede callada, puede opinar y a lo mejor el marido está haciendo algo que no debe de ser y puede ser que el marido, pero al final de cuentas, hermano, al final de cuentas, lo que el marido decida que se va a hacer, que usted esté contenta, porque usted confía que Cristo está dirigiendo los pensamientos y las ideas de su marido y que esas ideas y lo que van a hacer es bueno. Y es bueno porque el marido tiene la responsabilidad de llevar a la familia a puerto. Que vienen todas las tormentas de la vida y el marido dice, no te preocupes, mi amor. El Señor va a proveer. No te preocupes, mi amor. El Señor nos va a dirigir. No te preocupes, mi amor. Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Estamos confiados en el Señor. Y que la mujer se quede contenta, que esté feliz, porque el director de la familia está dirigiendo a buen término al hogar. Y ahí debe de irse, en armonía todo. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Debemos de ser amorosos, pacientes, no tratarlas mal. La aspereza es cuando somos groseros, vulgares o decimos majaderías a nuestras parejas, a nuestra esposa. No, debemos de respetarlas y de tratarlas muy bien, porque Dios nos las ha dado y porque Dios quiere que las amemos y les expresemos nuestro amor con amabilidad y gentileza. Amén. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muchos hijos pueden decir, no, pues yo le obedezco a mi papá en esto y a mi mamá en esto. No, la palabra de Dios dice que en todo le debes de obedecer. Porque si tu papá te dice, mi hijo, vas a ir a la universidad fulana, porque ahí te conviene, ahí esto y ahí. Está bien, papá, lo que tú digas. Mi hijo, pues vas a estudiar esto porque yo creo que tus aptitudes, tus capacidades son buenas para esto. Enfócate en eso. Hay que enfocarnos desde pequeño de que tú vas a ser un buen licenciado o que tú vas a ser un doctor o que tú vas a ser lo que usted vea que su hijo es capaz. Porque cuando decimos, no, yo todavía no sé qué voy a querer. Sus hijos no tienen la capacidad para dirigir sus vidas. A veces nosotros como adultos todavía no sabemos dirigir nuestras vidas. Es de nuestros padres que dirijamos a nuestros hijos a lo honesto, a lo puro, a lo honrado, a lo decente y a lo que es mejor para ellos. Porque si yo veo que mi hijo tiene capacidades para hacer algo, por ahí lo debo de enfocar. Como si vamos a utilizar el deporte por un ejemplo. Si yo veo que llevo a jugar béisbol a mi hijo y lo veo batear y pum, y jonrón y línea y un brazo tremendo y todo eso, qué bueno. Luego lo llevo al fútbol y lo veo que no es muy bueno para patear la pelota o para cachar la otra, de cualquier deporte que sea. Entonces yo me voy a estar dando cuenta qué es lo que hace mejor para encauzarlo por eso que hace mejor. Y decirle, amigo, tú tienes capacidad para ser un profesionista, un profesional en este deporte. Pero si lo deja usted de que se confunde el mismo y que no sepa, porque los niños, uno a veces no sabemos para lo que somos buenos, pero otras personas que nos observan y que nos ven dicen, yo creo que el hermano tiene capacidades para esto. Amén. Entonces, hermano, es necesario que atendamos esto. Vamos a terminar ahí con Gálatas. Ahí con Gálatas, está un poquito antes ahí, después de Corintios. Y con esto concluimos esta instrucción. Dice el capítulo 6, no os engañéis, verso 7 de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, no nos engañemos. Si nosotros mismos pensamos que estamos obedeciendo la palabra de Dios, está bien. Pero si
Si no lo estamos haciendo, no nos engañemos. El sembrar para el Espíritu, hermanos, significa que nosotros vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. El Espíritu es el que ha escrito este libro, dice el Señor Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Eso está en San Juan, capítulo 6, 63. Por ahí. Pero lo importante, hermanos, que quiero decirle así, no sembremos para la carne. La carne es rebeldía, la carne está en rebeldía contra Dios. La carne no se puede ni sujetar a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos dio de su Santo Espíritu, para que supiésemos su santa palabra y para que al saber su palabra nosotros la pongamos por obra. Necesitamos ser obedientes a las instrucciones que Dios nos da como iglesia, como cristianos, y decir, es verdad lo que Dios escribe aquí en su palabra para mi vida. No tengo que argumentar con Él, voy a obedecerle y voy a recoger la cosecha divina. Porque si usted siembra en sus hijos la palabra de Dios, si usted siembra en sus hijos la corrección, la disciplina, si usted siembra en su vida la obediencia a la palabra de Dios, usted va a ser el beneficiado. Aunque los hermanos, aunque la iglesia también vayamos a ser beneficiados, porque esta iglesia nunca va a morir, porque sus hijos van a seguir después de nosotros, porque van a evangelizar, porque van a enseñar. Pero si nosotros no hacemos lo que debemos de hacer, entonces hay familias, así como iglesias, que se extinguen, se desintegran. La desintegración familiar y la desintegración en las iglesias es por la falta de obediencia, andar en amor, en amarnos y respetarnos unos a otros, en cumplir con lo que prometemos, en hacer el trabajo que se nos encomienda como parte de la congregación. Así es que, hermanos, concluimos pues que es importante que usted y yo obedezcamos y que instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Amén.